Bienvenidos, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ernesto, ¿cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Hola Juan, hola a todos. Bien, ¿vos? Bien. ¿Calor por allá? Está pesado, está pesado. Acá también llueve hoy, pero Mira, con un montón de humedad. hay una sincronicidad cósmica, cuántica Sí. de esta gente que le gusta que todo tenga un sentido. Algún día tendríamos que hacer un capítulo con el por qué. Hay, creo yo, una razón de por qué el cerebro trata de encontrarle un sentido a todo. Como que no puede haber un sinsentido, ¿no es cierto? Como que trata de organizar el material que les llega de afuera y tienen que encontrarle algún sentido. Y hay gente que Sí, está como más eh, proclive a tratar de encontrar sentido donde por ahí no hay un carajo. Pero bueno, no sé. sí. Hay una de esas partes que un día lo hablaremos bien, pero bueno, es esa tendencia a encontrar patrones, ¿no? A cosas que uno pueda, digamos, poner un nombre, cosas que uno conozca. Claro. Y desde ahí se va construyendo, digamos, arrancamos desde ver caras en objetos, Mm, ver formas en las nubes, Paradoia ahí. hasta, claro, hasta, yo te diría que hay un hilo conductor, hasta teorías ¿cómo se dice? Conspirativas. Las conspiranoias, sí. Arrancamos, claro, arrancaste con ver una forma en la nube y puedes terminar en el Pizzagate de Hillary Clinton. Exactamente. Sí, sí. Supongo que en algún momento eso fue funcional y está bien y que es normal. Inclusive lo de los estereotipos también. Supongo que en algún momento debe haber sido funcional para tratar de sobrevivir. Ya que por ahí con el Sí, tema corporal era medio el humano, ¿no? bueno, lo importante es, creo en esto, pensar que la discriminación como función cognitiva es muy importante. Nosotros le damos una connotación negativa hoy por, digamos, la acepción dentro, digamos, del funcionamiento social que tiene hoy, ¿no? Discriminar implica maltrato, desprecio por alguien que es diferente, pero en realidad la discriminación, más desde un punto de vista Evolutivo. evolutivo, comportamental, implica el reconocimiento de que algo es distinto de otra cosa, que esto está separado de esto, que esto no es lo mismo que lo otro. Por lo tanto, es lo que nos ha permitido a lo largo de nuestra evolución como especie separar las plantas venenosas de las plantas comestibles, Claro. separar los animales que se pueden domesticar de los animales que están compitiendo con nosotros por la fauna, otros cazadores. Claro, lo único, lo peligroso de la discriminación entre las personas es que se le ponga una connotación negativa. O sea, no está mal marcar diferencias, sino que eso implique una jerarquización típica Exacto, del nazismo, ¿no? Como que, bueno, exactamente, este tiene ojos exactamente. claros, es mejor que el que no los tiene. Y no, pará, no tiene nada que Exacto, ver. exacto. La idea esa es la que, digamos, tergiversa todo, pero que queda claro que una persona es distinta de la otra, que todos tenemos características físicas distintas y características, digamos, de nuestro comportamiento y nuestras ideas distintas, eso está clarísimo. Mm. Eh, Y el aparte tema es eso ese, me parece que es sumamente enriquecedor la diversidad, ¿no es por cierto? Como supuesto, que por supuesto, eso a mí me por parece que está supuesto. copado que cada uno tenga algo particular y diferente, y que no sea todo lo mismo. En el sentido de establecer esta diferencia, pero que tiene que ver con la individualidad de cada uno, con el self de cada uno, no en el sentido de los derechos. En tema de derechos tendríamos que ser todos iguales. Bueno, nos fuimos un poco a la mierda. Sí, porque encima el tema de hoy es un poco complicado. Decidimos traer lo que es el trastorno límite de la personalidad o trastornos fronterizos. Yo leí algo de eso de Otto Kemper, que es lo poco que me pude acercar, porque en la universidad no nos dieron mucho, pero es sumamente interesante, y aparte verlo desde el punto de vista más neuro, que es lo que vas a traer vos, ¿no, Ernest? Sí. Vos sabés que es interesante que hagamos un acercamiento general a los trastornos de personalidad. Yo lo pensaba esto cuando nosotros
charlamos en la semana de, bueno, qué tema vamos a tratar. Yo sugerí esto, ¿no? Sugerí en particular trastorno de personalidad, trastorno límite, pero después me quedé pensando y digo, también sería interesante para el público que nos mira, hacer un acercamiento primero más general a qué significa un trastorno de personalidad, y si después el tema tiene interés, hay cierta relevancia, podemos llegar a describir más de trastorno de personalidad, no quedarnos solamente en el trastorno límite de la personalidad, porque de hecho este es un ejemplo. Hay muchos, ¿sí? Y nosotros en medicina los tenemos divididos en lo que se conoce como clusters o grupos. Hay un grupo A, un grupo B y un grupo C de trastornos de la personalidad, donde cada grupo tiene un conjunto de trastornos adentro que tienen similitudes, por supuesto, entre ellos, y que son distintos de el grupo B o el grupo C, por ejemplo, si hablamos de los del grupo A, pero que a la vez todos juntos, ¿sí? Tienen características de trastorno de personalidad, a pesar de que sean tan distintos unos de los otros. A veces lo que puede pasar, y por esto me parece que si es interesante para el público, creo que también lo va a ser para nosotros, el ir en detalle a cada uno de estos clústeres o grupos, es que algunas veces se puede llegar a confundir las manifestaciones de un trastorno de personalidad como si fueran otro trastorno, un trastorno más, digamos, clásico que no es necesariamente la personalidad, como puede ser una esquizofrenia. O que un trastorno de esquizofrenia, digamos, que una esquizofrenia, ¿sí? Sea que un paciente, perdón, sea diagnosticado con una esquizofrenia, en realidad quizás es un trastorno de personalidad. O que un paciente sea diagnosticado con un trastorno bipolar y en realidad tiene otro trastorno de personalidad, distinto al que fue diagnosticado la esquizofrenia. Entonces, esto es importante porque, y acabamos con el primer concepto respecto a los trastornos de personalidad, los trastornos de personalidad son trastornos, ¿sí? Que acompañan al sujeto toda la vida. No hay cura, ¿sí? Y si no hay cura, es que, digamos, tenemos que pensar a esa persona como, bueno, por default, esta es la manera en la cual concibe el mundo. No concibe el mundo de la misma manera que la concebimos aquellos que no tenemos esos mismos rasgos de personalidad y estamos interactuando con ella. Lo cual es importante, ¿no? Hablando de lo que estábamos hablando antes, de la discriminación, de la tolerancia, tiene que ver. Son formas distintas de concebir el mundo, que por supuesto, desde nuestra perspectiva médica, como yo siempre digo, ¿no? De nuestra postura positivista occidental, está fuera de la norma. Por lo tanto, es algo a tratar de resolver. Sí, hay algo que me gustaría que, si lo podés nombrar brevemente por ahí, para diferenciar, porque por ahí los que nos están escuchando no saben esto de la estructura de la personalidad, sin meternos de fondo, pero para nombrar brevemente cuáles conoces vos y del ámbito más por ahí del psicoanálisis que habla de estructuras, ¿no? Que por ahí hay otros Sí, que la estructura de la personalidad no le dan bola, sí, pero como las cuáles son las grandes estructuras de la personalidad que se manejan. sí. Bueno, vos nombrabas recién a Otto Kernberg. Yo me voy a quedar solamente en Otto Kernberg porque es lo único que conozco, Mm, pero sé, por ejemplo, que si uno fuera para el lado de Lacan, habría otras clasificaciones, ¿no? Habría diferencias. Pero yo no me puedo meter en eso porque desconozco. mm, Pero hay una diferencia entre trastornos de la personalidad y organizaciones de la personalidad. Las organizaciones de la personalidad, desde este autor que se llama Otto Kernberg, que es un freudiano, ¿no? Sigue la línea esa de Freud, de la eh, escuela inglesa. Sí, sí. tiene una, tiene una organización de la personalidad, dice, bueno, ¿cómo está estructurada la mente de este sujeto? En tres grandes grupos: neurótico, borderline y psicótico, donde lo que prevalece, digamos, como criterio para poder poner a una persona en un grupo o en el otro es la manera en la que se utilizan los mecanismos de defensa. Con qué, eh, con qué frecuencia se utilizan mecanismos de defensa, maduros o inmaduros. Los Exactamente. mecanismos de defensa en sí
van a tener distinta clasificación, digamos, una distinta categorización en aquellos que son más maduros, es decir, que de una persona adulta que está bien desarrollada, que está bien integrada con su entorno, ¿sí? Que ha superado distintas etapas del desarrollo de manera exitosa, y los que son más inmaduros tienen que ver con por ahí una mayor dificultad de esa persona en digamos, en haber superado algunos hitos dentro del neurodesarrollo del sujeto, ¿sí? Y se queda, digamos, en algún momento de su estructuración de la personalidad anterior al adulto, ¿sí? De forma tal que eh, nosotros podemos llegar a comportarnos, entre comillas, esto es más vulgar la forma en la que lo digo, comportarnos como niños o como adolescentes frente a situaciones que por ahí nos desafían mucho, ¿no? Mm. Sí, sí, está buena la aclaración para saber, o sea, personalidad limítrofe, ¿limítrofe con qué? Bueno, acá lo estás diciendo vos, ¿no? ¿No Claro, es cierto? Entre claro. la neurosis y la psicosis. Y para aclarar, Y la como que psicosis. neuróticos seríamos la mayoría. Neuróticos seríamos Claro, la mayoría. neuróticos somos la mayoría en este sentido, no necesariamente que tenemos un trastorno, ¿sí? Que estamos mal, que estamos enfermos psiquiátricamente y tenemos una neurosis, ¿sí? Como lo que hablamos la última vez, como el hombre de las ratas, ¿sí? Que, que por ahí dice, bueno, o sea que yo también tengo algo, o tengo trastorno obsesivo compulsivo, o tengo... No, no, no. La neurosis es una forma en la que está estructurada tu mente, en la forma en la cual interactúas con el mundo y en la cual situaciones adversas o situaciones que te desafían de alguna manera, ¿cómo las afrontás? Y eso puede ser que uno se toma, digamos, las cosas que nos frustran con humor o que uno se toma las cosas que nos frustran con, digamos, una forma en la cual querés romper todo, todos tienen la culpa de todo, son todos malos menos vos. Y eso va a variar, digamos, en la forma en la cual uno está enfrentándose a su mundo, a su realidad y cómo puede resolver estos conflictos. Dependiendo de la mayor, digamos, con qué frecuencia uno afronta aquello que lo desafía de una forma más madura o más inmadura, es que se puede hacer, ¿sí? Una, entre comillas, clasificación, ¿sí? De las estructuras de la personalidad, de neurótico, más maduro, más robusto, borderline, ¿sí? Está un poco ahí en el medio, o psicótico. El psicótico, que es una persona que en algún punto de toda su interacción con el entorno y con la realidad, falla lo que se conoce como prueba de realidad. Con que en un Alicia. punto falle, claro, con que en un punto falle, es suficiente para decir que esa persona tiene una estructura de personalidad de tipo psicótica. Un ejemplo, no hace falta que el tipo esté escuchando voces todo el tiempo o que crea que muchas veces el gran delirio que se puede escuchar, alguna agencia, rusos, muchas veces es porque no, la gente que ha vivido de chico la Guerra Fría, los rusos le implantaron un chip en la cabeza y lo están escuchando. No hace falta llegar a ese extremo. Quizás hay una idea, ¿sí? Que está enquistada en esa persona y que, a pesar de que todas las pruebas o el razonamiento pueda llevar a desarmar, es decir, ¿ves que no tiene sentido esto? La persona le encuentra, ¿sí? Una explicación, si es necesario, delirante y lógica para justificar esa creencia que tiene, que es justamente injustificada. Entonces puede ser una cosa, yo estoy convencido de que, no sé, voy a inventar, por supuesto, yo estoy convencido de que mi padre en realidad no es mi Dios, padre, Dios. que mi padre en realidad es mi hermano. No hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba. Mi padre en realidad es mi hermano. Yo vivo toda mi vida sin decirlo, sin tocar el tema, sin lo que sea, ¿sí? Pero cuando en particular alguien viene a preguntar sobre el origen tuyo y empezar a hablar de tu padre, por ahí en algún momento, si la persona se anima, lo puede llegar a sacar, ¿sí? Pero después te estudió, tiene su carrera, tiene su familia, todo. Está convencido de que su padre es su hermano, nada más. Porque se hacen pruebas, no sé, lo que quieras, se hace prueba de ADN, se hacen todo lo que se puede hacer y todas las pruebas confirman que efectivamente su padre es su padre. Y no hay ningún vínculo donde por alguna cuestión medio rara el padre sea también el hermano. No, descartado completamente. Pero este tipo dice,
Y viste cómo son, eso se puede manipular, te pueden decir una cosa y otra. Mi vieja habrá sabido por qué yo pedía el análisis y fue y les avisó. Siempre hay una sospecha. Entonces vive toda su vida, nosotros podemos tener un amigo, un pariente, que viva toda su vida con una idea de estas, pero como no es algo en particular que afecte su desarrollo, su relación con el mundo, en particular, a menos que se toque específicamente el tema, no sale a la luz. Entonces podría ser una persona que tiene, digamos, desde un punto de vista de estas estructuras que estamos hablando, una organización de la personalidad de tipo psicótica, porque hay una parte de su interacción, de su concepción del mundo que no pasa a la prueba de realidad. En este caso, estoy convencido que mi padre es mi hermano, pero el resto sí. Eso es distinto de tener un trastorno de personalidad, que es cuando tenemos frente a nosotros una persona cuya vida está atravesada por un conjunto de elementos disruptivos, que pueden ser a nivel del comportamiento, a nivel de la conducta, a nivel cognitivo del razonamiento, a nivel de las interacciones sociales, a nivel de la regulación emocional. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Se entendió eso No, lo decimos de otra se manera? entendió. Aparte ahí marcaste como una hoja de ruta con el tema de lo psicótico y la certeza, ¿no? Que tiene la psicosis. Como que tiene. Claro, El neurótico por ahí duda. ¿Será, no será? ¿Seré hijo de Washington o de Napoleón? No, bueno, no, claro. fue un flash, qué sé yo. En la psicosis hay como una certeza. Soy tal y cual, y punto. Y vas a venir con 200.000 pruebas, y igual va a haber una certeza, algo de narcisismo, de megalomanía o de rasgos paranoide o algo de que es el elegido y de que él sabe que vos no escuchás la voz o que vos, no sé, no tuviste esa información que le llegó a él de que él es el hijo de tal cual y que él es el único que tiene esa información y que es el único que puede hablar con Napoleón o con tal o cual. O sea, hay algo de que él sabe que es el único que lo hace y que tiene esa certeza y punto. Así que sí, 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 se entendió ahí un poco. Y con el tema de la neurosis también. Estabas describiendo ahí la conferencia casi 22 y 23 de Freud del camino del síntoma. El camino de formación del síntoma con un conflicto, una frustración externa, una frustración interna. O sea, tiene que haber una frustración interna. Al yo se le tiene que contraponer una contradicción en el conflicto entre quiero satisfacer mi deseo libidinal, quiero satisfacer tal, la realidad me lo niega, voy a buscar una satisfacción interna en la fantasía y cuando busco la satisfacción interna hay algo que se tiene que contraponer, porque si no, no daría una neurosis, daría una perversión. Si no despierta una contradicción interna, no hay un Claro, veto, exacto, es una perversión, porque claro. empiezo a flashearla con, no sé, cosas incestuosas o algo que del orden Sí, sí, de sí. No hay. de lo Sí, sí, perverso. sí. Nada está prohibido. Sí, claro, exactamente. Ahí a grandes rasgos. Después Freud hablaba de la viscosidad, del alivio, bueno, como que hay una adherencia particular, algo que no sé, yo me imagino como que son neuronas que están más fijadas a otras, yo lo quiero tratar de llevar siempre cuando lo leo, como es tan abstracto, lo quería llevar siempre a algo más puntual y digo, bueno, esto está más fijado a esto. Bueno, y hablando de la fijación, eso es lo mismo. Los puntos de fijación en la neurosis son importantes. O sea, son etapas del desarrollo donde quedan muy marcadas por el placer o el displacer. O sea, a grandes rasgos lo resumo así nomás. O sea, es en un momento de tu vida tuviste mucho placer o mucho displacer y eso quedó muy marcado. Y eso va a derivar también en la predilección del tipo de neurosis. Pero bueno, sigamos ahí adelante con el Bueno, tema entonces border. tenemos las distintas organizaciones de la personalidad. Todos los que nos están escuchando, y los otros dos, por supuesto, caemos en alguna de estas tres categorías de organización de la personalidad. Neurótica, borderline y psicótica. Amén de que tengamos un problema de salud mental. Ese no es el problema de salud mental. Es Claro. una forma en la cual nosotros interactuamos con el mundo. Podemos llegar a ser neuróticos, qué sé yo, y tener un trastorno depresivo, de ansiedad, borderline y nunca tener nada, psicótico y nunca tener nada. ¿Se entiende? Por otro lado, eso es la organización de la personalidad. Por otro lado, vamos a tener los trastornos de personalidad.
que desde una perspectiva clínica, digamos, los trastornos de personalidad se van a caracterizar por patrones persistentes de pensamientos, comportamientos y relación interpersonal que van a causar un malestar o un deterioro funcional. ¿Sí? Esto no es algo que necesariamente pasa en una organización de la personalidad. Yo puedo no tener un trastorno de personalidad. Claro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La forma en la cual en la forma en la cual me vinculo con el mundo y pienso y razono y me comporto, causa malestar o deterioro en mis funciones. Exactamente. Entonces, a partir de esto, ¿sí? Es donde se crean tres grupos, el A, el B y el C, en el cual se clasifican los distintos trastornos de personalidad que están descritos en la clínica. El grupo A sería donde están clasificados los trastornos de personalidad donde hay rasgos extraños o excéntricos, ¿no? Por ejemplo, el trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno paranoide de la personalidad, que esos son los que se pueden llegar a, como yo decía antes, bueno, quizás alguien puede llegar a creer que este paciente tiene una esquizofrenia y en realidad no tiene una Claro, tiene esquizofrenia, un tiene un rasgo. trastorno. Sí, sí. Exacto, tiene un rasgo paranoide o esquizoide, ¿sí? De la personalidad que le genera este malestar, cambia la forma en que se comporta, la forma en la que interactúa con los demás. Pero no es una esquizofrenia. Claro. El grupo B, podemos decir que ahí están involucrados los que son más como dramáticos, emocionales, ¿sí? Pasa más por la forma en la cual sí está alterada la manera en la que se interactúa con los demás. Y estos son jodidos, ¿eh? Porque este es el grupo B de los trastornos de personalidad, donde podemos encontrar al trastorno dependiente de la personalidad, al trastorno límite de la personalidad, al trastorno antisocial de la personalidad. Sí. Trastorno antisocial, gran trastorno, a menudo subdiagnosticado, sobre todo en nuestro medio, ¿sí? Acuérdense, como siempre, nuestro medio es Argentina, y si queremos no irnos tan a lo general, conurbano bonaerense y ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Pero ciudades y conurbanos del resto del país van a entrar en la categorización. Pero en nuestro medio, que es donde tanto Juan y yo digamos, podemos intervenir con nuestro trabajo, con nuestras relaciones, yo les puedo asegurar, de mi experiencia médica, que los trastornos antisociales de la personalidad a menudo están subdiagnosticados. ¿Esto quiere decir que son todos tarados menos yo? No. Esto quiere decir que a veces nos enfocamos en algunas cosas o le atribuimos rasgo de la personalidad a una cuestión de educación, a una cuestión de modales, a una cuestión de, qué sé yo, de cuestión de problemas con consumo o qué sé yo, le damos una explicación más desde un punto de vista política, educativa, económica, y a veces la explicación es puramente médica, es un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Sí? Para los que hayan visto, vamos a poner ejemplos del trastorno antisocial de la personalidad. Los que hayan visto Los Simpson, vos lo viste, Juan, Los Simpson, ¿no? Sí, sí, sí. El capítulo este de este que sale de la cárcel, que es pintor, que Marge lo saca de la cárcel y lo lleva a vivir con ella. Ah, sí, pero no me acuerdo del personaje, pero sí me acuerdo del eh, capítulo que Marce llevaba a que, alguien. y que grita, después prende fuego el mural y dice poder Puma, le prende fuego el auto a Skinner. ¿Te Sí, acordás? ese. Ese muchacho es una buena descripción de un trastorno antisocial de la personalidad. Que a su vez tiene otra cosa. El ser un trastorno antisocial de la personalidad, el tipo no mide el riesgo de lo que hace y no puede ponerse en el lugar del otro emocionalmente, es decir, no tiene empatía, pero a la vez sabe que socialmente hay cosas que están bien y están mal. Lo que pasa es que no siente culpa de eso. Entonces puede utilizar eso para manipular. Entonces, este juego que se hace entre este personaje y Marge es muy interesante porque él la seduce a Marge, ¿sí? Y ella cae en la seducción, en el engaño de este tipo que en realidad no tiene ningún sentimiento por nada, ni por Marge, ni por el arte, ni por nada. El tipo es un antisocial. Eh, y entonces después, digamos, daños a la propiedad ajena, ¿sí? Incluso maltratos hacia otros, pueden estar muy presentes porque en realidad la dificultad es ponerse en el lugar del otro.
Mm, ¿sí? sí, Yo me enteré ahora que están afanando muchos techos de autos y está viendo el mucho. robo de techo de autos, solamente por hacerlo, por la maldad en sí, no para sacar ningún rédito económico, pero podría entrar acá, alguno debe ser un trastorno antisocial que así, porque puedo. Punto, porque ya está. No me pongo a pensar en, digamos, a mí me gustaría que me lo hicieran. Si me pasa a mí, ¿qué haría? Ah, ya está, qué sé yo. Igual se les va a Comportamiento. acabar dentro de poco. Se va a pudrir todo. Se va a pudrir todo. Comportamiento que, si nosotros lo pensamos, se puede asemejar, por supuesto, las escalas van a ser diferentes, se puede asemejar al comportamiento de un adolescente, sobre todo un adolescente en grupos, ¿no? Sí. ¿Viste cuando a los adolescentes en grupo se les va la mano? Arrancan, como es gracioso algo, se pasan de rosca y terminan metiéndose en quilombos, los cuales a veces son muy graves y a veces no son tan graves, pero implican destrucción de la propiedad ajena, ¿sí? Y se parece. La verdad que el grupo B de los trastornos de personalidad y un poco son parecidos a adolescentes muy exagerados. Después tenemos el grupo C de los trastornos de personalidad, que son como más los que tienen una personalidad más de tipo ansiosos, temerosos, ¿sí? Y en este grupo vamos a encontrar a los trastornos de la personalidad, por ejemplo, dependientes, evitativos, ¿sí? Eh, donde está caracterizado por una dificultad más bien en la parte, ¿sí?, vincular. Este miedo a que me dejen, este miedo a no poder hacer las cosas de una manera solo, etcétera. Entonces, ahí tenemos tres grandes grupos, que yo te digo, creo que hasta podríamos hacer tres videos, uno para cada grupo, y charlar un poco más en particular. Los criterios para diagnosticarlos van a incluir siempre, por supuesto, rasgos de la personalidad, obviamente, que están caracterizados por patrones, ¿sí?, de conducta que sean inflexibles. Esto es muy importante porque la flexibilidad es un rasgo que nos caracteriza a las personas. Nosotros queremos que las cosas sean de una manera, pero si no son así, no tenemos que adaptar, no queda otra. Intentaremos modificar nuestro entorno todo lo que podamos y en algún momento, como las cosas dependen también de los demás, bueno, nos tenemos que adaptar. Los pacientes, cualquiera del grupo sea, en general, tienden a tener una inflexibilidad en cuanto a la posibilidad de adaptarse en su entorno y esto los lleva a tener conflictos con otros. Y tienen comportamientos que, digamos, la palabra correcta es desadaptativos, ¿sí? Desadaptativos, es decir, no solo que son inflexibles en cuanto a la posibilidad de acomodarse o de revisar algunos de sus comportamientos o ceder, sino que además no terminan logrando adaptarse a el entorno, a la situación. Entonces esto puede ser, por ejemplo, que un comportamiento desadaptativo no le permite a esta persona mantener un vínculo profesional con sus compañeros de trabajo. Claro. El inflexible por ahí le hace la vida imposible a la gente con la que vive, por ejemplo, ¿no? O al grupo de amigos. Y en el rasgo más desadaptativo, bueno, por ahí no puede establecer una relación profesional, no puede mantener una relación de respeto o de lo que sea con una persona que no conoce. Y eso, desde el lugar del otro, el tercero, el que está afuera, dice, che, ¿qué onda con esta persona? ¿Sí? ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo podemos ver a una persona que empieza a tener rasgos que decir, este se está yendo para el lado del trastorno, no está, digamos, no son algo pasajero? Y generalmente en la adolescencia, ¿sí? A un niño, a un niño no le podemos decir que tiene un trastorno de personalidad, porque llora cuando la mamá se va, ¿sí? Que la mamá no lo puede dejar solo porque llora. Bueno, no es que tiene un trastorno dependiente de la personalidad. Puede tener rasgos de dependencia que por ahí tienen que ver más con, si le tenemos que poner un diagnóstico a eso, podemos decir, bueno, probablemente tenga un trastorno de ansiedad por separación. Eso es algo que corresponde al niño, pero no es un trastorno de personalidad. Un trastorno de ansiedad por separación, como un ejemplo, es algo que tiene solución, que tiene cura, no es parte de la personalidad del pibe. Está atravesando ese momento de su vida de esa manera, andá a saber por qué. Digamos, pasó algo en la vida y el pibe tiene miedo de que la madre, no sé,
se vaya, lo deje, lo abandonen. O puede ser el padre, puede ser la abuela, no importa quién. Yo digo madre, ustedes interpreten como el cuidador primario. Trastorno de ansiedad por separación es más probable que un trastorno dependiente de la personalidad. Mm. Ahora, si es en la adolescencia, ya tenemos que empezar a pensarlo. No lo vamos a diagnosticar todavía. ¿Por qué no lo vamos a diagnosticar todavía? Porque, por lo que dije antes, los trastornos de personalidad muchas veces se parecen a comportamientos exagerados de la adolescencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de la adolescencia, porque puede ser necesario solamente eso, la adolescencia. Que, volviendo al a la reflexión inicial que tuvimos en nuestra charla, es importante la capacidad de discriminar, ¿sí? Entre una cosa y otra. ¿Qué es algo normal, por más que no sea igual a la adolescencia que yo tuve? No lo pongamos del lugar del médico o del psicólogo, pongamos del lugar del padre. ¿Qué es normal a pesar de que no haya sido mi propia experiencia? Yo no era así de adolescente, mis hermanos no eran así de adolescentes. Porque mi hijo es así. Esto debe ser algo que no está, no está bien. No necesariamente. Ahí aparece la posibilidad de discriminar entre qué es normal y qué no es normal. Seguramente es necesaria la intervención de un profesional para orientar a los padres, a ayudar a decir, bueno, mire, esto es normal, pero fíjese si llega a pasar esto o esto se va de esta manera, digamos, toma estos tintes, entonces vamos a tener que hacer una intervención y reevaluar. Para el padre, para los familiares, entonces, importante la posibilidad de discriminar, que no todo va a ser igual a nuestra experiencia. Para los profesionales de salud, discernimiento. Discernimiento. Clave, clave en la salud mental. ¿Qué se parece a este trastorno que he leído la descripción y qué no es un trastorno, por más que se parezca, Claro. Alberto? ¿Qué es y qué no es? No es solo la discriminación acá, no es que tengo que poder distinguir entre una cosa y la otra. Eso seguramente el profesional lo tiene mucho más acomodado porque tiene una mayor cantidad de casos que vio. Si yo veo, si yo veo 40 adolescentes por semana o 40 adolescentes por mes, un ejemplo de un psicólogo que vea 40 adolescentes por mes, y bueno, se va a dar cuenta que digamos, tiene una base mucho más fácil para armar un criterio de discriminación entre distintos patrones. Pero el discernimiento sí es importante que se lo tenga en cuenta. Cuando algo que estoy viendo es patológico y cuando algo que, si bien no se parece a los otros casos, no es patológico. Entonces, si bien la literatura moderna, sobre todo, está describiendo a los trastornos de personalidad como una posibilidad de manifestación en la adolescencia, hay que tener cuidado todavía. Clásicamente, clásicamente, no se pondría un diagnóstico de trastorno de personalidad en la primera etapa de la adolescencia. Recién se lo pondría si en la adultez temprana, lo que se conoce hoy como adultez temprana, estos comportamientos persisten. ¿Qué es la adultez temprana? Y entre los 20 y los 25 años. ¿Sí? Sí. ¿Por qué los 25 años es un punto importante? Ya lo hemos dicho en charlas anteriores, pero los 25 años es el punto donde hoy se entiende que se termina de configurar la organización del lóbulo frontal. La corteza prefrontal, que es la última que tarda en madurar, en refinarse, completa su madurez a los 25 años. Entonces, de los 25 años en adelante, aunque sea biológicamente, podemos hablar de un adulto completo. No importa, sí, yo a los 20 ya tenía hijos, ya estaba trabajando, no importa eso, es otra cosa, es una cuestión social. Estamos hablando desde lo biológico, se entiende que a los 25 años recién se completa la madurez. Entonces, entre los 20 y los 25 años uno puede hablar de una adultez temprana, en la cual, bueno, si esto todavía sigue como cuando estaba en el secundario el pibe, y bueno, empecemos a sospechar de que estábamos frente a un trastorno de personalidad. Sin embargo, hoy por hoy, esto se está adelantando y se está llevando a empezar a diagnosticarlo a los 14, 15 años, ¿sí? Lo cual no es ideal, pero bueno, hay profesionales que lo hacen, ¿sí? Ahora, siguiente punto, y con esto cierro esta parte. Uno va a diagnosticar que un adolescente o que un joven adulto tiene un trastorno de personalidad
no solamente porque los patrones de conducta son inflexibles y desadaptativos, sino porque son estables a lo largo del tiempo. No fue un rato. Ah, sí, estuvo 2 meses que no se le podía hablar. Eso no es un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad es estable en el tiempo, es una forma en la cual el tipo concibe el mundo y por lo tanto interactúa con su entorno. Sí, eso es uno de los puntos que marcaba Kember con respecto a la estructura borderline, porque él me parece que decía que no fluctuaba, o sea, no iba de Claro, la neurosis a la psicosis, sino que tenía rasgos particulares, concurrentes, recurrentes en el tiempo, y que daban cuenta de una forma en la que la psique organizaba la información de una manera que corresponde con una estructura propiamente dicha. O sea, no es que de repente tuviste un brote por alguna cuestión X y volviste y estás anudado porque sos neurótico y bueno, puede ser. Pero no, ahí tiene que ver, bueno, igual él iba como de la mano con Melanie Klein con el tema de las relaciones subjetales y los objetos internalizados buenos o malos, o sea, la madre buena, la madre mala, claro. que se internaliza como o muy dadivosa o muy frustrante, y en alguno de esos puede aparecer varios síntomas que no son por ahí patognomónicos de lo borderline, sino que hay muchos que se pueden encontrar o pesquisar en la neurosis o en la psicosis. Me acuerdo que, por Exactamente. ejemplo, em, él decía como que tenía, el borderline tenía ansiedad flotante, ansiedad flotante crónica y difusa. O sea, no aparecía cuando estoy tomándome el subte o cuando tengo que ir a hablar en público, sino que podía aparecer en cualquier momento. Que es parecido a la neurosis de angustia que hablaba Freud, o uno de los rasgos de la neurosis de angustia que hablaba Freud en 1894, que eran las neurosis actuales, que para Freud tenía que ver con algo exclusivamente sexual, sexual real, o sea, sexual genital, y acá no, acá parece como que está siempre ahí en la vida de la persona, se mantiene, tiene una cronicidad y es difusa, no se sabe bien a qué carajo. Y aparte es visceral, le agarra, pum, no puedo respirar. Es parecido al ataque de pánico, al ataque de... Sí, al ataque de pánico. Eh, También hablaba algo de las múltiples fobias, como que tenían fobias que limitaban lo social, pero eran como muy particulares. Por ejemplo, algo que tiene que ver con el cuerpo, o sea, fobias del propio cuerpo, del propio aspecto. Como por ejemplo, que la persona piense que tiene poco labio, que se tiene que operar porque si no, Claro. no puede ir a tener una relación con alguien. O sea que antes de encontrar una relación con alguien es necesario sí o sí operarse y ponerse más labio porque es un rechazo al propio cuerpo. Que entendiendo la lógica un poco de la que habla Kember, eso sí, vos lo nombraste como que lo podíamos hacer en un video aparte, que son los mecanismos de defensa y tiene que ver más con la escisión del yo, de una parte del yo, como si hubiera, para que la gente entienda, dos yo pequeños o varios, en donde unos rasgos de este van a surgir en algún momento y unos rasgos de este van a surgir en otro. Síntomas obsesivos compulsivos, ¿no? También tienen varios síntomas obsesivos Sí, compulsivos, claro. pero lo que marcaba Kember, que esto me pareció copado, es que eran sintónicos con el yo, que eso yo no lo vi en la neurosis obsesiva. El otro día hablamos justo del hombre de las ratas y hay muchos que nos ven que por ahí tienen alguna característica de esta, de que hacen lo que hacen pero no saben por qué lo hacen. El neurótico obsesivo, o sea, se lava las manos, pero por ahí no encuentra bueno, sí, el micro, pero dice, no entiendo por qué lo hago. No puedo parar de hacerlo, pero no encuentro como una justificación. O sea, que yo como que se desentiende de esto. Y eso es un mecanismo de defensa de la neurosis obsesiva llamado aislamiento. O sea, aísla porque desgarra los nexos causales. Entonces, eh,
ahí la representación del afecto y como que la persona dice, el afecto va a parar a lavarse las manos, pero no tiene relación con que, no sé, se separaron los papás. Ponele, para decir cualquier pelotudez. O sea, la representación de, o me dejó mi novia, o no sé, algo que tenga que ver con más lo amoroso, lo sexual, y el afecto se separa y va a parar a algo que no tiene nada que ver. Como, Claro. no sé, abrir y cerrar la cortina 20 veces porque si no, tal o cual cosa. Pero yo sé que es una boludez lo que estoy haciendo, pero no puedo parar de hacerlo. Bueno, acá en cambio parecía que tenía una racionalización, una justificación. O sea, como que esto partía de un yo escindido que justificaba esta conducta, esta compulsión específica de me lavo las manos porque tal o cual, porque tal o cual, porque tal o Claro. cual. Y Claro. como que tenía ese punto ahí que la aclaraba que me pareció también copado y hablaba también de algunos síntomas conversivos típicos de la histeria, pero que eran como más grotescos. Como no sé, como sonarse el cuello pero muy abruptamente y que pero y te vas a lastimar, no, pero algo como que tenían, viste, no sé, una contractura, pero como que necesitaban, hay algo del exhibicionismo también, que me parece que hablaba Kemper, de lo extrovertido, como que querían Sí. demostrar, hay como una teatralización, ¿no es cierto? Sí, Eh, eso es muy, muy común, muy sí, común. La teatralización, lo expansivo, el histrionismo. sí. Reacciones hipocondríacas, me acuerdo que también Sí, nombra mucha preocupación por la salud, por el bienestar, hay como rituales, ¿no? Del sí. bienestar, de lo salutógeno. Y me acuerdo por ahí tendencias paranoides también. Así que yo fui tirando un montón de puntualizaciones que Kember nombraba, que eran como o sea, que tenía que ver con algo por ahí neurótico o psicótico, pero acá había ciertas exquisiteces, ciertos detalles que lo hacían diferente. Claro. Y que me pareció como Eh, interesante. bueno, algo que es importante tener en cuenta es una organización borderline de la personalidad puede sufrir un episodio psicótico, es decir, descompensarse de manera psicótica y después volver. Es decir, un borderline no va tuvo un episodio psicótico, pum, es que acaba de desarrollar una esquizofrenia. No. Eh, hay algo muy jodido en la vida que haya pasado, qué sé yo, algo importante. Y la persona, bueno, no es capaz de tramitarlo, no es capaz de hacerle frente a eso y puede tener un brote psicótico, que es transitorio. Y que la diferencia con una estructura psicótica es que el borderline después puede volver de ese brote psicótico y reconocer que estaba loco. O sea, porque te le dicen, sí, qué loco que estaba, ¿no? ¿Te acordás cuando pensaba que, qué sé yo, ¿viste? ¿Te acordás cuando pensaba que los rusos te estaban espiando? Sí, qué loco que estaba, ¿no? Listo, pasó el episodio, el vértice psicótico, es border, es capaz de, digamos, superar esa prueba de realidad. Se cuenta, no, estaba loco. El psicótico no. Te puedes decir, sí, bueno, che, ¿y qué pasó? No es, te va a decir, sí, qué loco estaba. Sí, ahora se callaron y debe ser, viste, están ocupados con el tema con Ucrania. Hay una justificación de por qué los rusos ya no lo espían o no le hablan. No, es sí, estaba re loco. Claro, sí. Ahí vemos bueno, esto que hablábamos de la disociación. Yo podría tirar dos más y si querés vos nombrar por ahí si conocés o por dónde puede venir la mano de los quizás desequilibrios orgánicos, químicos que puede llegar a tener esta Sí, estructura. Me acuerdo que también Kemper hablaba de unas tendencias perversas polimorfas con vínculos caóticos. em, pero que se mantiene en el tiempo. O sea, no es que te va mal en una relación, te va mal en todas las relaciones y todo es claro. caótico y hay cierta perversidad también. Y después también nombraba algo de la hiperemocionalidad, que aparece como en todos los ámbitos de la vida. O sea, ves un pajarito y llorás, ves Titanic y llorás, bueno, ahí sería más normal.
pero ves, no sé, lo que sea. El Rey La, León la- y llorás cuando se muere Mufasa. ves una heladera y llorás, o una alegría extrema, o cosas que, viste, lo que marcaba, yo me acuerdo cuando las primeras veces que leía a Freud y que me encantó que lo que distinguía, porque él decía, por ejemplo, en la fobia, caerte arriba de una serpiente, es normal que todos nos espantemos, un rato. Ahora, lo que no es normal en la fobia, decía el chabón, como en un montón de rasgos de otras estructuras, es la intensidad. Claro, Porque que es lo mismo cuando vos es normal que te laves las manos si la tenés sucia, pero lo que no es normal es que la intensidad, el tiempo que te consume eso. Es normal que uno ore, pero no es normal estar 1 hora y media haciendo plegaria porque se te introduce un pensamiento sí, hostil, como le pasaba al hombre de las ratas. exactamente. Entonces él marcaba, y bueno, acá parece que también hay algo de hiper, como a flor de piel. Como te dicen algo y vuela todo por el aire. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser caótica la relación? Así que esos eran algunos puntos que me acuerdo que nombraba. Si querés nombrar algún otro, o si ya que te querías meter en el tema de la parte química, neuroquímica. Sí, vamos a hablar un poco de aspectos neurobiológicos, ¿sí? Porque es por ahí interesante. Vamos a hablar de cosas más generales, ¿sí? Pero poniendo algún ejemplo que otro. Porque los trastornos de personalidad van a estar asociados a diferencias en la estructura y digamos, en distintas partes de nuestro cerebro que por ahí están funcionando de una manera, por supuesto, diferente a lo normal. Mm, Muchas veces son estructuras que ya hemos visto nosotros en nuestro canal, porque hemos hablado de la amígdala, del hipocampo, de la corteza del cíngulo anterior, de la corteza prefrontal, como componentes importantes del sistema límbico. Y acá el sistema límbico va a ser, digamos, el gran protagonista. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, que hay en los trastornos límite antisocial, ¿sí? El trastorno de personalidad, el trastorno límite de personalidad, el trastorno antisocial de personalidad, hay una agresión, pero que se la conoce como agresión impulsiva, ¿sí? mm, Una agresión impulsiva, es decir, el tipo no lo piensa dos veces. ¡Pum! Enseguida reacciona de manera agresiva e impulsivamente. Eso está vinculado a lo que se describe como una reactividad excesiva de la amígdala. ¿Qué es una reactividad excesiva de la amígdala? Que la amígdala no tiene un freno. Entonces, cuando algo llega, cuando hablamos de procesamiento emocional, cuando algo llega a nuestra amígdala y la amígdala le va a poner una connotación afectiva a eso, va a decir, esto es bueno, esto es malo, esto es peligroso, lo que sea, se va a interpretar como amenaza, como peligroso mucho más fácilmente de lo que normalmente se haría y por lo tanto va a emitir, ¿sí?, la orden de que se reaccione a eso de una manera agresiva, porque estás defendiendo. ¿Sí? Se activa ese mecanismo de lucha-huida, donde por supuesto está prevaleciendo la lucha claro. en la agresión impulsiva. Pero además hay una inhibición estamos hablando de estos ejemplos de los trastornos del grupo B, ¿sí? Como el límite o el antisocial, hay una inhibición, ¿sí?, de ciertas estructuras en la corteza prefrontal. Cuando nosotros tenemos una falla en la función de la corteza prefrontal, en ciertas áreas de la corteza prefrontal, muchas veces podemos asociarlo a conductas, de nuevo, impulsivas, de a conductas que si esta persona, si lo pensara dos veces, no haría esto, ¿sí?, que están acompañadas en este caso por una disminución a nivel de la señalización de tipo serotoninérgica. ¿Sí? Nosotros teníamos en nuestro tronco del encéfalo, tenemos distintos núcleos que van a fabricar dopamina, serotonina, noradrenalina. Bueno, los que fabrican serotonina tienen sus axones que los llevan al resto de la corteza, entonces van distribuyendo la serotonina a las distintas partes de nuestra corteza cerebral. Los Eso está RAFE. disminuido. Claro, el núcleo del RAFE son los que están fabricando la serotonina y la están llevando por su acción a distintas partes de la corteza. Eso está disminuido. Entonces, tenemos una hiperreactividad de la amígdala. La amígdala está como muy sensible, ¿sí? Hay una disminución en la inhibición
de la corteza prefrontal. Entonces está muy reactivo, está muy impulsivo, está como mandándosela. Y hay una disminución a nivel de el tono serotoninérgico. Eso hace que la persona tenga una conducta agresiva de manera impulsiva. ¿Sí? La hiperreactividad de la amígdala muchas veces está acompañada por una disminución en la funcionalidad de la corteza del cíngulo anterior y de la corteza prefrontal, sobre todo en la región dorsomedial, porque son áreas que están encargadas de decirle a la amígdala, listo, quédate tranquila, ya pasó de extinguir, ¿sí? De extinguir ese estímulo que está recibiendo la amígdala. Es decir, ya pasó. Lo malo ya pasó, el peligro ya está, listo. No hace falta que sigamos reaccionando de esta manera. Bueno, cuando eso está deteriorado, la amígdala sigue. Otra de las características, digamos, que son interesantes dentro de los trastornos de personalidad y que también las vamos a ver en este grupo de trastornos como son los del grupo B, ¿sí? Acuérdense, los más emocionales, es la inestabilidad afectiva. La inestabilidad afectiva va a estar mediada por digamos, un aumento en la reactividad de los circuitos que están asociados al sistema límbico. Hay dentro del sistema límbico, ¿sí? Corteza del cíngulo anterior, corteza del cíngulo posterior, corteza del parahipocampo, hipocampo, amígdala, todas esas grandes estructuras tenemos, ¿sí? Circuitos que están mediados por el neurotransmisor GABA, por el neurotransmisor glutamato, y hay redes que están mediadas por el neurotransmisor acetilcolina. Estos tres, el GABA es el que está encargado generalmente de, asociado a la inhibición de la actividad. El glutamato está asociado a la excitabilidad, ¿sí? A realizar cosas. Y la acetilcolina está asociada mucho en esta parte de nuestro sistema nervioso central, va a estar asociada a la atención. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la red neuronal por defecto? Ahí estamos hablando de neuronas que fabrican acetilcolina y que lo utilizan para mediar la atención. Entonces, hay un desbalance. ¿Sí? Hay un desbalance, hay una hiperreactividad en circuitos de los tres tipos, GABAérgicos, glutamatérgicos y colinérgicos, asociados al sistema límbico, que van a aumentar la sensibilidad a estímulos emocionales. Entonces, esto que vos decías, veo la heladera y lloro, se está produciendo por esto, porque hay un desbalance dentro de los circuitos GABAérgicos, glutamatérgicos y colinérgicos, ¿sí? Que nos va a permitir una hiperreactividad emocional. Eso es un término, hiperreactividad emocional, que nuestros colegas en salud mental lo van a encontrar a menudo escrito en historias clínicas. No necesariamente es que toda la hiperreactividad emocional que lean es porque el paciente tiene un trastorno de personalidad. Es una hiperreactividad emocional, es decir, cosas que antes al paciente no lo conmovían o no lo paralizaban o no lo emocionaban, ahora sí. Esto puede ser porque el paciente está en un episodio depresivo y se va a pasar y esto va a mejorar y nunca más va a volver a pasar, o porque tuvo una ACV y como consecuencia de la ACV muchas veces aparece una hiperreactividad emocional, o porque tiene un trastorno de personalidad, pero no necesariamente es exclusivo, ¿sí? Ok. Hay otro punto importante más allá de la conducta, que sería esta agresión impulsiva, del procesamiento emocional, que es esta inestabilidad afectiva de la que estaba hablando, que es la alteración a nivel de la organización cognitiva, ¿sí? Porque sobre todo acá el ejemplo interesante es los del clúster A. Los del clúster A que eran el esquizoide, el paranoide, ¿sí? Hay una alteración a nivel de la organización cognitiva que, digamos, están contribuyendo al desapego del entorno, al estar fuera de, ¿cómo se dice? Está desincronizado con el entorno, ¿sí? Está como raro, conductas bizarras, conductas que no se entienden, o respuestas ahí en el momento que no son apropiadas para lo que está pasando. Y esto está asociado a distorsiones cognitivas y perceptuales, es decir, a la forma en la cual la persona interpreta todo su entorno y a la forma en la cual evalúa cuál es la respuesta que va a dar. ¿Sí? Esto es relevante en los trastornos que están en el grupo A y son cosas que son también prevalentes en pacientes con esquizofrenia, algunos de los subtipos de esquizofrenia. Entonces, este es un punto por el cual uno tiene que, digamos, tiene que aparecer ese discernimiento en los profesionales para ver
¿Es un rasgo de la esquizofrenia o en realidad este tipo es un trastorno de personalidad? ¿Sí? Otra de las características interesantes que uno puede tener en cuenta, eh, dije algo del grupo B, dije algo del grupo A, grupo C. Grupo C, ellos que estaban mediados por la ansiedad, ¿no? Entonces, justamente hay un umbral bajo para la ansiedad. Esto que vos decías antes. No es que tengo ansiedad en un contexto específico y entendible. Los comportamientos evitativos, dependientes, compulsivos, ¿sí? Que son relevantes para este grupo de trastornos que están en el grupo C, están dados por este umbral bajo para la ansiedad, que implica que, por ejemplo, la amígdala va a leer todo lo que está pasando como un potencial peligro, como una amenaza manifiesta. Incluso algo que no está presente, es decir, algo de nuestro propio pensamiento. Yo pienso algo que puede salir mal, por ahí estoy en mi cama durmiendo y estoy pensando en lo que va a pasar, que tengo que en 2 semanas tengo que ir a hacer el trámite para renovar el carnet de conducir. Faltan 2 semanas para ir a renovar hacer un trámite y ya me pongo ansioso. ¿Por qué? El pensamiento, la idea de tener que ir a hacer cosas, la amígdala lo está interpretando como una amenaza manifiesta. Claro, claro, sí, sí. Hay, esto está acompañado de distintos hallazgos, ¿sí? Más específicos, que yo los quiero nombrar porque es para el lado en que está yendo la neurociencia, el lado que está yendo la parte más de medicina de precisión, pero que no se tomen como la causa, la única causa. ¿Por qué? Porque voy a nombrar, por ejemplo, genes que están asociados a estos trastornos. ¿Sí? Porque me parece interesante, pero que no se tomen como que esta es la causa, sino que es un factor que parece, lo que nos dicen las investigaciones, que estaría contribuyendo. Por ejemplo, hay un gen, ¿sí? Que está asociado a, a problemas emocionales posteriores a una situación de acoso, ¿sí? Que los portadores de ese gen, de una variante en particular, ¿sí? Que esto se conoce como, es el genotipo, se le dice SS, ¿sí? De un gen que es el 5-HTT-LPR, está asociado a un receptor de serotonina. Y parece que los que tienen esta variante genética, S/S, si es la forma en la que se la conoce, tienen problemas post situaciones de acoso, ¿sí? Eh, que por ahí no experimentan otros pacientes que también sufren una misma situación, pero que no tienen esta variante genética. Y digamos, los estudios de neuroimágenes han mostrado volúmenes reducidos en una región de la corteza, que es la corteza orbitofrontal, que yo siempre que la nombro me pongo el dedo acá adentro, ¿sí? en la órbita, para decir es lo que estaría acá. Acá nos tocamos el hueso, pero pasado el hueso tenemos lo que se conoce como la corteza orbitofrontal. Esta corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza del cíngulo anterior, que son las que nombré antes, ¿sí? Son cortezas que están asociadas a regular la conducta y que están asociadas, sobre todo la corteza orbitofrontal, está asociada a lo que se conoce como valores preventivos. Nosotros tenemos un conjunto de funciones, eso sería un tema muy interesante para hacer una charla. Los valores preventivos, ¿sí? Es una descripción de un psiquiatra del Hospital Moyano, que se llama Juan Carlos Goldar. Él tiene un par de libros muy lindos, muy, muy lindos de leer, en los cuales se explica, digamos, todo. Un neuroanatomista era, además de psiquiatra, era un neuroanatomista, que retoma la tradición de neuroanatomista que trajo Cristofredo Jakub, desde Alemania, cuando viene a Argentina. Él es un inmigrante alemán, un neuroanatomista muy importante, viene a Argentina, se establece primero en el Hospital Borda, arma su laboratorio, tiene sus... Y todavía hay material de cortes de cerebro, ¿sí? De pacientes que habían fallecido, y los estudiaba. Bueno, todo ese material todavía está en el Borda. Después se vuelve a ir a Alemania, creo que vuelve a Alemania, y después de un tiempo vuelve a la Argentina. Y en la vuelta a la Argentina, yo no sé si esto no es que él vuelve en el periodo
entre guerras, entre la primera y la segunda, y después se vuelve a la Argentina para la Segunda Guerra, pero esta vez se establece en el Hospital Moyano. El Hospital Moyano, con esta segunda venida de Cristofredo Yacob, ya queda como un lugar de referencia en nuestro país de neuroanatomía, como el estudio de la neuroanatomía en la psiquiatría. Entonces, este Juan Carlos Goldar es un psiquiatra que tiene sus escritos, ¿sí? Los libros que ha escrito, viene una tradición que lo conocemos más como la psiquiatría alemana, ¿sí? La tradición alemana de la psiquiatría, que está más arraigada o tradicionalmente, ahora ya está todo más diluido, ¿no? Pero estaba arraigada tradicionalmente en el Hospital Moyano y ve esta tradición neuroanatómica. Desde ahí salen estudios en los cuales él describe a la corteza orbitofrontal como aquella corteza que tiene la función de regular lo que se conoce como valores preventivos. Valores preventivos a nivel moral, social, personal, distintos. Algunos de esos valores preventivos nos permiten a nosotros cuidarnos, ¿sí? De cosas que están pasando en nuestro entorno. Por ejemplo, discriminar qué es lo que si lo como me va a caer mal y qué puedo comer que está todo bien. ¿Qué comportamiento, si hago en sociedad, me puede atraer aparejado un castigo y qué comportamiento es aceptable? Nadie se pone en pelotas en el medio de una conferencia, ¿sí? Porque no le gusta lo que está diciendo el conferencista. Ninguno se pone en pelotas, ¿no? Y se agarra los genitales, porque eso no corresponde. Ahora, si hay alguien que tiene un problema en estas regiones, ¿sí? De cortezas orbitofrontal que están asociadas a los valores preventivos, puede llegar a hacerlo. ¿Sí? Nadie va a hacer una conducta, ¿sí? Que lo pone en riesgo, a menos que estas estructuras tengan algún problema. Entonces, esas estructuras, ¿sí? Que tienen que ver con la preservación de uno, pueden estar funcionando mal y no necesariamente tener una conducta errática como esta de ¿no? Hacer algo inapropiado en un contexto social, sino que también pueden ser excesivamente alerta, ¿sí? Frente a todo me puede llegar a dañar. Mm. Esas asociadas con reducciones en los volúmenes de la amígdala, del hipocampo, van a hacer que el paciente, digamos, son cosas que están descritas en los pacientes que tienen, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad. Por ahí hablé demasiado, ¿no? Pero yo decía, hay una vulnerabilidad en el genotipo de un gen en particular, que es un receptor de serotonina, que es una variante, que los pacientes que la tienen han tenido más problemas, digamos, de recuperación post situación de acoso, ¿sí? Y las estructuras del cerebro que están asociadas porque tienen una disminución en su corteza serían la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal dorsolateral, perdón, la corteza del cíngulo anterior. ¿Sí? La amígdala y el hipocampo también están involucradas, eso sabemos que siempre está asociado con el procesamiento emocional. Otro de los problemas que puede traer este mismo gen que estamos hablando, puede estar asociado al trastorno antisocial de la personalidad. O sea, recién hablé de trastorno límite, ahora hablo del trastorno antisocial, siempre en el grupo B, ¿no? Y aparentemente también una variante de este gen, ¿sí? Y hay un alelo de otro gen que se conoce como MAO-A, que es es una enzima, ¿sí? Es un gen que fabrica una enzima. Que, de hecho, dicho sea de paso, también está involucrado en el trastorno de personalidad límite, como estamos diciendo antes. Acá las mismas variantes de estos dos genes pareciera que, digamos, contribuyen o están asociadas, ¿sí? al maltrato que estos pacientes tienen con el otro, no que estos pacientes han recibido. ¿Se entiende? El trastorno límite de la personalidad con estas variantes genéticas pareciera ser mucho más susceptible al maltrato recibido. El paciente con el trastorno antisocial de la personalidad con estas variantes genéticas es más proclive a generar maltrato en el otro. Mirá. ¿Eh? Ahora, hay cortezas que con esta variante genética, con este diagnóstico clínico, se le hace el estudio a estos pacientes y se encuentra hay un volumen, una función reducida en ciertas áreas de la corteza prefrontal, ¿sí? En áreas frontales inferiores mediales, que sería como una región por acá, ¿sí? Y en volúmenes también de la corteza orbitofrontal, ¿sí? Especialmente en hombres. El trastorno antisocial de la personalidad es mucho más frecuente en hombres, Mirá. mucho más frecuente. El trastorno límite de la personalidad es más frecuente en mujeres. No significa que no existan casos a la inversa, ¿no? Pero que son más frecuentes. Se ve también, hay una región del cuerpo calloso que se
¿se acuerdan? El cuerpo calloso es esa estructura de sustancia blanca que me comunica un hemisferio con el otro. Entonces Claro. me permite que lo que se procesa en el hemisferio derecho se comparta con el izquierdo. Y esas regiones de la sustancia blanca también pareciera que están reducidas, ¿sí? Y hay un mayor volumen de ciertas estructuras, que son los ganglios de la base, algo que hablamos cuando hablábamos la semana pasada, la charla pasada, cuando hablamos del circuito. ¿Te acuerdas que hablábamos del circuito córtico, talámico, córtico talámico, no me acuerdo cómo dije el nombre, pero que es de los ganglios de la base? Los ganglios de la base, sí. Putamen, caudado. Bueno, hay un mayor volumen, ¿sí? En uno de esos ganglios de la base, que es el putamen, que está asociado a conductas impulsivas en delincuentes violentos. Yo te empecé hoy o hace un rato, hablaba de este episodio de Los Simpsons como un ejemplo, porque justamente es un delincuente este tipo y tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Bueno, en particular en los delincuentes violentos que tienen trastorno antisocial de la personalidad, el putamen es una región que está aumentada de volumen, ¿sí? Y para no hacerlo mucho más largo esto, eh, voy a nombrar por ahí algo más. Esta es otra idea que me acabo de enterar, que es un tema, parece, en discusión en las redes sociales con respecto a el concepto del narcisismo. Aparentemente se está usando muy fácil, digamos, es muy fácil decir que todo el mundo es narcisista. El trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? También tiene aparentemente interacciones con alteraciones en este gen, del que vengo hablando, 5-HTTLR, ¿sí? Parece que también tiene ciertas regiones, pero esta vez en la sustancia gris de la ínsula, ¿sí? Anterior a nivel izquierdo, y las regiones frontotemporales, ¿sí? Frontoparalímbicas, están vinculados, que son regiones que están vinculadas a la empatía, a la posibilidad de tener empatía con otros. Y eso estaría afectado, ¿sí? Digamos, la mutación genética, la disminución de la corteza en estas regiones que están vinculadas a la empatía en los pacientes que tienen trastorno narcisista de la personalidad. Es interesante, es interesante. Hay otros genes, un par más. Uno de ellos se lo conoce como CACNA1C, ¿sí? CACNA1C, que están vinculados a una mayor, digamos, hay ciertas variantes de este gen que están vinculados a una mayor ideación paranoide, que serían en trastornos del grupo A, ¿sí? O también en la parte más esquizotípica, así con esas conductas medio bizarras, también estaría este gen. Entonces, para no irnos excesivamente, ya soy consciente de que nos está escuchando, no debe entender nada, y yo me arranqué, digamos. eh, Resumo, la conducta de los pacientes con trastorno de personalidad puede estar asociada, que no significa que sea la causa, a variantes genéticas, y esas variantes genéticas a su vez asociadas en alteraciones estructurales. Yo le hago una imagen, una resonancia magnética y veo que el cerebro ese lo comparo con el de una persona normal, control, sin ningún problema, vemos variantes. Sí, también ahí nombraste em, esto de la impulsividad, de la compulsión de los delincuentes, y creo que también habría que nombrar el tema de las adicciones, que me parece que Claro. también se juega, ¿no? Ahí un papel importante en las estructuras fronterizas. Sí. Em, ¿Hay ahí algún núcleo, ¿no? ¿Accumbens juega algo? Claro, en las adicciones tenemos tres estructuras importantes. Una son los ganglios de la base, putamen caudado, lo que venía diciendo recién, putamen caudado, perdón, globo pálido. Es ese núcleo de estructuras que están asociados a la parte conductual. Sí, Otras estructuras, como vos nombrás, son núcleos del tronco del encéfalo, como el núcleo accumbens, porque están asociados a la liberación de neurotransmisores en los circuitos de recompensa. exactamente. Y otra estructura importante, de la que menos se habla, es el cerebelo. Cerebelo normalmente se asocia con la regulación de
lo motor, es decir, que nosotros podamos agarrar una lapicera y escribir, mejorar nuestra caligrafía o tocar un piano, qué sé yo, cosas motoras de movimientos muy refinados, generalmente, tradicionalmente se asocia el cerebelo con esa función, digamos, de darle un refinamiento a nuestras acciones motoras. Pero, el cerebelo también tiene un rol muy importante a nivel cognitivo. Muy importante, aunque no se lo describa normalmente. Y uno de esos roles que tiene está asociado, ¿sí?, a una alteración. Cuando está alterado, estos circuitos cognitivos hacia el cerebro están alterados en los pacientes con adicciones. Absolutamente. Pero, bueno, ahí más o menos hicimos una descripción de algunos rasgos, algunos posibles desequilibrios orgánicos que se presentan en estas estructuras. Lo último que nos queda es tratamiento. Sí, bien. Con esto ya Cerramos. cerramos, lo dejamos en paz. Psicoterapia. Punto. Terapia psicodinámica, terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctica conductual, psicoanálisis, lo que tengan a mano, lo que les guste, puede funcionar. Sí, sí. ¿Sí? Y cada uno, bueno, tiene si uno lo hace, se pone estricto, vamos a saber que, bueno, cada una de estas terapias que nombré, por ahí están apuntadas o son más efectivas para alguno de estos trastornos de la personalidad. Correcto. Pero psicoterapia, ese es el punto. Sí. Farmacoterapia. No podemos dar un fármaco para tratar el trastorno, porque no existe. No hay un medicamento específico para los trastornos de personalidad. ¿Qué hacemos? Tratamos los síntomas. Claro, ansiedad. Viste que nosotros estamos diciendo, exacto, la ansiedad, la impulsividad, por ahí la conducta errática. Vamos a utilizar antidepresivos para la depresión o la ansiedad. Vamos a usar estabilizadores del ánimo si hay mucha impulsividad. Un ejemplo es el litio. Y vamos a usar antipsicóticos, sobre todo en dosis bajas, ¿sí?, para la desregulación emocional grave y para digamos, algunos síntomas psicóticos, como puede ser a veces episodios psicóticos breves o interceptación del pensamiento. ¿Sí? Esa sería la forma. Entonces, el punto central para un trastorno de personalidad es la psicoterapia. Si aparecen síntomas que el sujeto le dificultan mucho e incluso, sobre todo, este es el punto importante, le dificultan el poder trabajar en terapia, vamos a utilizar los fármacos. Sí, la terapia es importante. No, no hay mucho acuerdo entre las distintas corrientes como siempre, pero bueno, el psicoanálisis va por un lado, el conductismo va por otro, y por otro lado va la terapia dialéctica que nombraste, que es la de Marshall Sí, Ingham, que exacto. bueno, ellos tienen un enfoque y por ejemplo, el conductismo va por todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, en Marshall Ingham por ahí va más por el lado de la expresión de las emociones, del cuidado, de la reparentalización, de bueno, de una serie de cuestiones. Y el conductismo, bueno, va por otro lado. Pero bueno, las dos o tres escuelas del psicoanálisis también muestran que hay algunos buenos resultados por lo menos para mantener a la persona medianamente compensada. Em, Pasa que, bueno, cuando ya llega un momento que la ansiedad se vuelve demasiado, no sé si funcionaría un poco lo que hablábamos la otra vez en la terapia electroconvulsiva Ah, y en la estimulación estimulación transcraneal. magnética transcraneal. No sé si algo de eso en algún momento se usó ¿Sabes que no sé? para estructuras. ¿Sabes que no sé? Pero no me extrañaría. Sobre todo la estimulación magnética transcraneal. Claro, sí, No me extrañaría porque el efecto que tiene las terapias, como he dicho la otra vez, es muy similar al del antidepresivo a claro, nivel biológico. Entonces, si usamos antidepresivo para la depresión, la ansiedad, la impulsividad también, y sí, podría funcionar. sí. Em, Así que bueno, ahí más o menos dimos un pantallazo general. No sé si querés agregar algo de alguna cosa, algún chivo que Si quieras tienen, pasar de algún centro en Villa del Parque. estamos armando un centro de tratamiento que se llama Centro Lema en Villa Crespo.
donde los objetivos son, digamos, un centro de salud integral, que no se ocupe solamente de la salud mental, sino también de otros aspectos, que tenga talleres, que tenga un contexto de arte terapia, que podamos vincularnos con la comunidad y con otros centros de salud. De este proyecto, digamos, somos parte, ambos, de lo que estamos hablando. Eh, es probable que más adelante en el año, no ya mismo, pero es muy probable que el canal serenamente empiece también a alojar contenido que tenga que ver con lo que hacemos en ese centro. Así que si están interesados, estén atentos, ¿sí? Si son profesionales y les interesa, estén atentos. Si son personas que creen que se beneficiarían de algún tratamiento también, porque pronto tendremos novedades, vamos a promocionar cuando haya un Instagram y algo más sólido para que se comuniquen. Pero bueno, les quiero contar que sus presentadores favoritos de YouTube los van a poder ver Ojalá en acción ahí en el eh, centro. Sí, en- con, igual, con distintas intervenciones. igual lo vamos a ir hablando a lo largo de los videos, vamos a ir por ahí publicando cosas para que la gente se Sí, entere y demás. sí, lo vamos a... Ahora era po- como, nada, Sí, es probable que, que, bueno, que, que esto lo digo, lo hemos charlado con Juana, o yo le he dicho, por ahí más adelante, en algunas de cuando estas veces que traemos a alguien de invitado para hablar, por ahí traemos a la gente que va a trabajar en el centro también para que los conozcan. Y que no necesariamente son psiquiatras o psicólogos, ¿no? Tienen otras especialidades. Algunas de las personas que van a estar ya las han visto, ya han pasado por el canal, como Virginia, Paula, ¿sí? Los que sigan las recordarán, seguramente las van a conocer ahí también. Y bueno, se espera esperamos inaugurarlo de manera oficial en septiembre. muy bien, muy bien. Bueno, ahí vamos a ir pasando de a poco la información. Yo quisiera cerrar con una pregunta, porque me hicieron hacer una pregunta y la podemos desarrollar en el próximo video, que era una pregunta que a priori parecía como una pavada, después cuando me puse a pensar, bueno, tenía cierta complejidad. Y me preguntaron, Juan, ¿se puede llorar de alegría? ¿Y por qué? Y bueno, yo me puse a pensar unas teorías ahí y podríamos hablar algo de eso y vincularlo a ver con la neuroplasticidad, con funciones sustitutivas y demás. Así Sí. que me gustaría dejar la pregunta abierta para la próxima. Y bueno, y si alguno lloró de alegría lo pueden dejar en los comentarios. Y por supuesto también agradecer a la gente que se suscribe, que le pone like, que nos comenta. Un saludo para todos ellos que a nosotros nos funciona como Sí, motor, ¿no? Para hacer más sí, contenido. Después le vamos a ir agregando, como dijimos, Instagram, videos más elaborados y demás. Es como todo crecimiento de la mayoría de los canales que empiezan como muy amateur, muy a pulmón y después, bueno, cuando la gente va dando un poco de reciprocidad, va creciendo. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos, Ernest. nos vemos la próxima. Chau, chau.